Este fino reloj de oro, que además todavía funciona, fue testigo de una trágica historia provocada por un hombre poderoso y rico, y además era muy envidioso. A fines del siglo XIX, en la calle de Plateros, hoy Madero, el relojero Felipe Lorenzana era el dueño de un pequeño local que era al mismo tiempo joyería y relojería. Allí iban a parar aquellos relojes traídos de Europa en aquella época que nadie más en México sabía componer cuando sufrían algún desperfecto. La especialidad de Felipe Lorenzana eran los relojes de bolsillo con leontina. Felipe era un hombre joven y bien parecido, y estaba casado con una mujer muy hermosa llamada Diana. Era muy meticuloso en su trabajo y sus clientes lo apreciaban mucho, ya que era capaz de reparar cualquier reloj por desvencijado que estuviera. Diana trabajaba con él en la joyería, ayudándolo a atender a los clientes, y la pareja estaba muy enamorada. Una mañana se presentó el rico comerciante Artemio y dejó para su compostura un fino reloj de oro de bolsillo. Aquel hombre, gordo y de aspecto desagradable, era dueño de una fábrica de telas en Tlaxcala y tenía fama de prepotente, de maltratar a sus trabajadores y de ser inmensamente rico. Extrañamente, se quedó mucho tiempo en el local preguntando el precio de cada uno de los relojes y casi exigiendo que Diana le mostrara a cada uno. Pero en realidad, lo que más le había gustado era precisamente Diana. A partir de ese día, empezó a frecuentar el local con el pretexto de que su reloj no quedaba bien. A pesar de que Felipe le aseguraba que funcionaba a la perfección, él insistía en que había quedado con algún desperfecto, o que se atrasaba, o se adelantaba, o que fallaba la cuerda. En fin, era una lata, porque cada vez que iba a la joyería, se quedaba más tiempo tratando de hacerle plática a Diana, y la situación era bastante incómoda, especialmente si llegaba algún otro cliente. A ella no le gustaba aquel hombre, y mucho menos a Felipe, que notaba las miradas lascivas que ponía sobre su mujer. Un día, al llegar a abrir el negocio, Felipe y Diana encontraron un sobre con un mensaje. Era de Artemio, quien citaba a Felipe en su casa para que esa misma tarde le llevara con urgencia el reloj de oro. Felipe decidió ir solo, y al terminar los trabajos más urgentes, se encaminó hacia la casa del comerciante que estaba en las afueras de la ciudad. Diana, que se quedó a esperar a su esposo, cerró el local, se puso a acomodar cosas, a limpiar un poco, y después de leer un rato, se quedó dormida. Pasó el tiempo sin que se diera cuenta, hasta que las 12 campanadas que dieron varios de los relojes que tenían en el local la hicieron sobresaltarse. Felipe no había regresado y Diana tuvo un mal presentimiento. 2 días después, encontraron el cuerpo de Felipe acuchillado en una barranca, y la versión que dio la policía era que había sido asesinado por unos ladrones. 2 semanas después, Artemio se presentó a darle el pésame a Diana, y sin más trámite, le insinuó que ya que se había quedado sola, él estaba dispuesto a protegerla. En medio de su dolor, Diana supo de inmediato que Artemio había tenido algo que ver en la muerte de su esposo, y sintió aún más desprecio por él. Pero como no tenía ninguna prueba, sabía que nada podía hacer contra aquel hombre, que además de rico, era muy poderoso. Al día siguiente,
Artemio se asomó por una de las ventanas de su casa que daban a un jardín y, horrorizado, descubrió que recargado en un árbol estaba intacto el cuerpo de Felipe. Pero además, de una de sus manos colgaba el reloj de oro. ¿Qué demonios es ese cuerpo ahí? Rápidamente envió a uno de sus criados para que recuperara el reloj y sobornó a los sepultureros para que devolvieran el cadáver a su tumba y que no dijera nada a la policía. Pero la historia no acabó allí. A partir de entonces y durante una semana, cada mañana, al despertarse Artemio, veía desde su ventana al muerto recargado en un árbol. Él volvía a llamar a sus criados, sobornaba cada vez a los sepultureros que devolvían el cuerpo a la tumba. Pero lo más extraordinario de la historia es que por más que Artemio escondía el reloj, cada mañana aparecía en la mano del muerto. A los 8 días, Artemio sufrió un infarto fulminante que se lo llevó a la tumba. Cuenta la leyenda que esa misma tarde, los sepultureros del cementerio notaron que la tumba de Felipe Lorenzana había sido profanada de nuevo. Pero el cuerpo nunca apareció. Tampoco la joyería volvió a abrir. Y Diana desapareció como si se la hubiera